Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video. Este video siento que lo tenía que hacer hace rato porque ya llevamos 7 meses en España y desde que llegamos hay algunas cosas que nos han sorprendido. Unas para bien y otras no tanto. Pero bueno, todas se las voy a estar comentando en este video, así que acompáñenme. Bueno, antes que nada, comentarles algo que creo que nunca he dicho en ningún video, y es que cuando yo era niña, mi país preferido era España. Porque creo que sobre todo por la música. Me encantaban los cantantes españoles. De hecho, en aquella época, mi cantante preferido era David Bisbal. Escuchaba todas sus canciones, me las sabía todas, investigaba todo de su vida, sabía que vivía o que había nacido en Almería, e intentaba buscar información sobre ese lugar, o sea, todo acerca de él me encantaba, pero también de muchos otros artistas españoles. Desde niña también me encantaba la música flamenca, no me pregunten por qué, simplemente, qué sé yo, lo sentía y me gustaba bastante. Claro, tenía algo muy en contra. Estamos hablando de que era la época más o menos los años 2004, 2005, y en Cuba no había llegado el internet. O sea, se escuchaba la música por las radios, luego por los casetes, estos que son como de cinta, y luego por los CD. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando ponían en la radio alguna canción que me gustaba, algún artista español, yo lo que hacía era poner un casete de los de cinta para grabar. Y siempre en medio de la canción, pues me la echaban a perder porque o hablaba el conductor o decían el nombre de ese programa, y al final siempre salía la canción con alguna voz en el medio. Y en cuanto a los lugares y tal, pues nada, si me prestaban algunas revistas, o yo me acuerdo que en Cuba también vendían como unas tarjeticas antes que las imprimían las mismas personas de los artistas o de lugares icónicos y tal, y uno pues las compraba, las vendían como muy baraticas, 2, 3, 5 pesos, porque era más bien para los muchachos, para los niños. Pero bueno, el caso es que yo desde niña siempre decía que mi país preferido era España y que yo quería vivir en España. Y bueno, para que ustedes vean, unos 20 años después, aquí estoy. Y por supuesto, desde que llegué me han sorprendido, como les digo, muchísimas cosas, y les quiero ir contando en este video desde la más pequeña hasta la más grande que me ha sorprendido. Bueno, una de las cosas que me sorprendió muchísimo desde el primer día de haber llegado a España, yo creo que fue, digamos, no sé si se dice el horario o algo así. A ver, les explico. Nosotros el primer día salimos. Obvio, me sorprendió muchísimo la abundancia, las tiendas, la variedad, la limpieza, todo, las cosas obvias que ya sabemos. De hecho, 7 meses después, aquí en España, me siguen sorprendiendo esas cosas y me quedo boba así mirando todo. Pero bueno, eso es algo que nos pasa a todos. Pero una cosa que me sorprendió muchísimo fue que, miren, el primer día nosotros salimos a conocer, por supuesto, el lugar, la ciudad y tal. Y de momento así yo miro el reloj pensando encontrarme que eran las 6 de la tarde por ahí, y eran las 9 de la noche, las 9 de la noche pasadas, porque eran como las 9:15 y el sol estaba afuera. Eso fue algo que me sorprendió a mí muchísimo. Bueno, es válido aclarar que vinimos en mayo, pero me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque en Cuba eso no se ve. En Cuba el sol está afuera en horario de verano, cuando más yo creo que hasta las 8 por ahí a más dar, ¿ven? Y aquí que eran las 9 y pico de la noche y estaba el sol afuera, eso fue demasiado para mí. Y no eso, hubo días que eran las 11 de la noche y no estaba el sol afuera, pero no había anochecido completamente. O sea, tú mirabas y todavía se veía claridad a las 11 de la noche. Eso es algo que yo, digamos que tardé bastante tiempo en asimilar. Y de hecho creo, ahora estamos en invierno y oscurece temprano. Pero de hecho creo que cuando venga el verano, creo que me va a costar trabajo otra vez asimilar eso, porque es algo que me sorprendió bastante. En cuanto al horario, que a muchas personas les pasa, porque de España con Cuba hay 6 horas de diferencia, y a muchas personas les pasa como que se pierden un poco. No nos pasó, porque nosotros llegamos súper cansados de 24 horas sin dormir, las despedidas, preparación, maletas, viaje, avión, 24 horas sin dormir, y llegamos sobre las 2 de la tarde a la casa aquí en España y no nos acostamos. Seguimos el día completo, nos acostamos en la noche y ya nos levantamos al otro día en la mañana, pues descansados, y le cogimos la vuelta rápido a lo que es el horario. Pero eso del sol afuera hasta tarde
quiero decirles que a mí me dejó loca, a mí y a Roger también. On your arm, once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Y bueno, tengo aquí a Roger conmigo ahora porque nosotros los dos llegamos juntos, por supuesto, hace 7 meses y obviamente hay cosas que le han sorprendido a él también. Y quiero que me cuentes un poquito qué es lo que más te ha sorprendido de España desde que llegaste. Me han sorprendido varias cosas. Sí, y claro. dentro de esas cosas, una de las principales viene siendo el metro, ¿sabes? Ese primer día que nosotros fuimos a Madrid y vimos el metro de Madrid, yo me quedé, pero esto de cosas es, ¿qué locura es Cierto. esta? O sea, son 7, 9 pisos, no sé, 12 pisos, que no sé, bajo tierra, es una línea encima de otra, es una locura, es una ciudad debajo de la ciudad. Exactamente, ¿sabes? Y que tú te pierdes ahí. Es que esto es increíble aquello, o sea, para alguien que nunca ha visto eso, ¿sabes? Es impactante ver todo aquello, ¿sabes? Sí. Es súper surrealista, ¿no? Desde el punto de vista de, claro, de un emigrante que en su país nunca ha visto algo como eso. Claro, ¿Me entiendes? para los españoles están más que acostumbrados el a metro, ver sí, eso. ya, sí, el metro, de toda la vida, Se mueven con Claro. mucha facilidad. Claro, pero Y nosotros llegamos ahí y estamos como que... esto de cosas, Bueno, pero yo ¿cuántos lloré y pisos todo. Hay 15 escaleras para arriba, para abajo, es una locura, que es un caos para la primera impresión, es totalmente un caos, ¿sabes? Sí, es muy caótico eso ahí, Exacto, pero es increíble también, ¿sabes? Saber de la magnitud de lo que viene siendo la infraestructura esa enorme que hay ahí. sí. No, y de lo que estábamos hablando el otro día, de la puntualidad y tal. Exacto, eso es otra cosa. Todo ronda en giro a la logística que lleva toda la cuestión ferroviaria que tiene España, ¿sabes? Cómo todo el país está conectado por líneas de tren y todo, a pesar de estar a cientos de kilómetros, en un momentico estás ahí, ¿sabes? Se acerca mucho las distancias por solamente tomar un tren 300 kilómetros por hora por ahí para allá y llegaste en nada, ¿sabes? Esa interconexión que hay, esa infraestructura que hay completamente en toda España es una locura. Exacto, es increíble. ¿Sabes? En muchos países el único método de transporte entre una ciudad a otra o algo así viene siendo las autopistas y tal. Que eso es otro punto que a mí me dejó loco aquí también. Las autopistas. Sí, o sea, las autopistas y tal, esto aquí son, ¿sabes? Impolutas. Venimos, Claro, en algún momento va a decir mentira, pues aquí ya cogí un bache, no sé, está bien, ok, claro, puede haber un caso pero venimos de Cuba. donde, brother, los baches tienen un pedacito de autopista, ¿sabes? Sí, hay que Entonces, manejar suavecito porque el carro claro. se te rompe a la primera. Y sin embargo aquí todo está muy bien señalizado, hasta incluso de noche ves perfectamente todo, ¿sabes? Sí, es verdad. Es súper increíble la parte ya del cuidado, ¿sabes? Con respecto a las infraestructuras, a los edificios, cómo se enfocan muchísimo en cuidar la fachada de los edificios, sobre todo de las edificaciones antiguas, de mantener viva la cultura y la tradición, de mantener viva esa historia, ¿no? Esos monumentos históricos, de cómo eres capaz de identificar una ciudad por solamente un edificio. Un lugar icónico de ese Exactamente, de esa ciudad. ¿sabes? El típico imán de souvenir que tiene un edificio y tú sabes, este es tal ciudad, ¿sabes? O sea, es increíble realmente cómo... que eso es una de las cosas que al menos Cuba no tiene, o sea... No, es que en es Cuba todo imposible está, llegar ahí. ustedes Claro, saben, desbaratado. claro. Y las pocas cosas que quedan ya se están desbaratando. Entonces, Exacto. Entonces, pues, llegar nada. desde un país así, que todo está cayendo en pedazos, a encontrarte con esto, que Sí. son... que en el día a día de alguien que, bueno, de un español nacido aquí sí, lo ve normal. es una cosa común, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Claro. ¿Qué hay de sorprendente? Para mí es una Nosotros cuestión lo vemos de, como guau. ¿qué? Increíble, ¿verdad? De verdad. No, y lo que estaba hablando antes de cerrar este tema, ¿no? Del tema que estamos hablando de los trenes y tal, de la puntualidad, es que, por ejemplo, cuando eres una persona impuntual como soy yo, pues Mal. no puedes llegar tarde, porque Mal. el tren, cuando tú sacas un pasaje, el tren te dice, o el ómnibus, lo que sea, te dice, sale a las 7:10 y a las 7:10 está saliendo ya, Exacto. ¿sabes? Tú tienes que estar ahí por lo menos 20 minutos antes, porque si no, lo pierdes. Es que no es como en Cuba, ¿sabes? Que tú dices, no, a las 7 y a lo mejor el ómnibus o lo Claro. que sea, o el tren sale 2 horas después. No, Claro, aquí a la hora Que también te exacta. digo, en Cuba tienes que salir 2 horas antes. Claro, También. porque para llegar al lugar también el transporte aquí es muy fácil. El que no tiene coche puede pedir un taxi, puede coger un ómnibus que están cada, qué sé yo, 10, 15 minutos cuando Exacto. más. O sea, es muy fácil moverse. Claro. El transporte aquí es, ¿sabes? El transporte público, de manera general, Sí, es sí, muy, como que está muy a la mano todo, ¿sabes? Claro. Es muy fácil, Muy muy accesible eso. Bueno, y justo ahora que estábamos hablando del tema del transporte aquí en España y todo eso, pues también decirles que algo que me ha sorprendido muchísimo es lo fácil que se puede viajar en España. Por ejemplo, en Cuba,
para tú ir de una provincia a otra, tú te lo piensas, te lo vuelves a pensar y te lo vuelves a pensar. Y al final no vas, porque son muchísimas complicaciones, como estábamos diciendo. Los trenes siempre salen tarde o se rompen, el viaje es incomodísimo en un ómnibus igualmente, es súper largo, súper incómodo, entonces pues al final no vas. Si quieres alquilar un carro o un coche, te sale muchísimo dinero que la mayoría de los cubanos pues no pueden pagar. Entonces créanme que en Cuba, para viajar dentro de la misma isla, se dificulta un montón. Y nosotros aquí en España hemos ido a ciudades que quedan a kilómetros, que son horas de viaje, y lo hemos hecho sin pensarlo. Hay otra cosa que me asombró bastante desde que llegué aquí y digamos que no del todo para bien. A pesar de que me lo advirtieron, pues tuve que verlo con mis propios ojos para comprobarlo, ¿no? Y es el problema de encontrar renta. Ustedes saben que nosotros nunca hemos estado totalmente solos en España, a pesar de que no tenemos familia acá, pero sí tenemos muchísimos amigos que nos han abierto la puerta de su casa y de su corazón. Y desde que llegamos aquí, pues vivimos en casa de nuestra amiga Raquel y digamos que no tuvimos problema de estar en la calle ni de estar en otro piso compartido por ahí con personas desconocidas. Pero sí entiendo y sé que hay muchísimos inmigrantes que llegan a España y se las ven negras con este tema. Y no solamente muchísimos inmigrantes, hay muchísimos españoles también que muchas veces tienen que vivir, digamos que con sus padres hasta cierta edad, por eso mismo, por el tema de la vivienda en España. Digamos que hay muchísima demanda en España de lo que es vivienda. Y ya no es solamente el hecho de que seas español o no. De hecho, conozco muchísimos cubanos que en Cuba se hacen ciudadanos españoles por antepasados y tal, y vienen a España ya siendo ciudadanos y aún así se las ven muy difícil para encontrar renta. Porque ya no es solamente ser español o no, ni es solamente demostrar ingresos o no, sino que cuando tú optas por un piso que está en alquiler, digamos que entras en una competencia, que el propietario escoge como que al más idóneo para ese piso. Y debido a eso mismo, a la tanta demanda que hay, cuando un piso sale en alquiler, optan por ese piso, qué sé yo, 10, 20 personas. Como les digo, nosotros no hemos tenido ese gran problema. Vivimos con nuestra amiga Raquel un tiempo, ahora mismo tenemos un piso en alquiler gracias a nuestros amigos Julio y Loidis y gracias a otra amiga también que tengo que nos sirvió igualmente como aval y pues gracias a eso pudimos rentar un piso, de lo contrario nos hubiera sido imposible. Pero sé que hay muchísimas personas, tanto que viven aquí como que llegan, que la pasan bastante complicado con ese tema y que al principio lo que tienen que hacer es pues alquilar una habitación en un piso compartido hasta que se puedan independizar. Y está bastante difícil ese tema aquí en España. Miren, algo que me ha dejado un poco loca ha sido el idioma. Y ustedes dirán, Oli, ¿cómo que el idioma si tú estás en España y hablas español igual? Sí, caballero, pero hay muchísimas palabras que aquí en España significan una cosa y para nosotros los cubanos significan otra. Incluso hay cosas, objetos, a los que nosotros los llamamos de una manera y aquí en España no nos entienden porque las llaman de otra forma completamente diferente. Una vez, por ejemplo, algo que me acuerdo así rápido, yo fui a un lugar de estos donde venden cosas para el hogar y tal y pedí unos doiles. Los doiles en Cuba le llamamos a estos mantelitos pequeños que es para poner en tu plato, debajo. Y entonces la muchacha a mí no me entendía, me decía, ¿qué cosa es un doile? No sé qué cosa es un doile. Y yo le explicaba, mira, es algo que se pone debajo del plato para que no se ensucie la mesa y tal, hasta que logramos entendernos y ella me dijo, no, aquí se llaman individuales. Entonces, bueno, ya capté esa palabra. Algo muy fácil también y muy común, el tema del coche. En Cuba, para nosotros, el coche es el coche de niño o el coche, no sé, de caballo o algo así. Aquí el coche es el carro, lo que llamamos nosotros en Cuba el carro. Sin embargo, aquí en España el carro es eso, lo que mueven, qué sé yo, los caballos o lo que sea en el campo, es lo que se le llama carro aquí. Y para nosotros el carro es el de pipí, eso, lo que se le llama aquí coche. Si, por ejemplo, puedes decir, se me cayó algo en el piso. Aquí piensan que en el piso es en tu casa, en tu apartamento. Nosotros el piso es lo que se le llama aquí el suelo. Entonces pueden haber, cuando tú hablas quizás con un español, pueden haber muchas confusiones a la hora de hablar, así como palabras
que te pueden malinterpretar, por ejemplo, si dices quizás coger o córrete, palabras así que aquí tienen otro significado y te pueden incluso malinterpretar. Entonces, cuando tú llegas a un país como este, a pesar de que hablas español igual, digamos que tienes que adaptarte a las palabras que hay aquí para que te puedas comunicar bien y para que cuando llegues a un lugar te puedan entender. Y eso es algo que al principio me chocó un poco, ya más o menos le hemos ido cogiendo la vuelta. Hay palabras que todavía no nos sabemos o no nos acostumbramos, pero poco a poco le vamos cogiendo el ritmo. Claro, también luego viene la parte en la que vas a tu país o hablas con alguien de tu país y te dicen, ya te estás haciendo el español. Por supuesto, y es que no es que nos estamos haciendo el español, cuando tú viajas es que comprendes a las personas, no es que te hagas el español o no es que te hagas el típico del país donde estás, pero sí tienes que adaptarte tanto a las formas de hablar en ese país, que cuando llegas a tu país o hablas con alguien de tu país, obviamente vas a hablar diferente. Bueno, ahora estamos aquí merendando algo, que es hora ya de la merienda, y nos vinimos a un bar que no habíamos venido nunca y nos pedimos un zumito de naranja y yo me pedí esto, que es como una ensaladilla, no sé si la ven ahí, es como una ensaladilla, pero dice que es como con un nombre que me dijo que ahora no sé qué cosa es, que dice que son como unos palitos de pescado que hacen, que dice que lo venden en el supermercado, que son naranjas y blancos, yo no lo he visto nunca. Pero bueno, son esos palitos con, mírenlos aquí, son estos, ¿ven? Con piña y con mayonesa. Entonces, como a mí me gusta todo este tema y me gusta el pescado, voy a probarlo a ver qué tal. Y Roger pidió una empanadilla con carne picada y con huevo y un sándwich, ¿no? De mortadela. De jamón york con queso. Ah, de jamón york con queso. Y entonces vamos a aprovechar para hablar de una de las cosas que más nos ha sorprendido en España, que es la gastronomía. Sin duda alguna, la gastronomía de España es impresionante. Tiene muchísima variedad, tiene muchísimos platos exquisitos. Hay platos típicos aquí como la famosa tortilla de patata o la famosa paella, que realmente a mí los dos me gustan, pero la tortilla más. Porque la tortilla me encanta con las patatas y con cebolla me encanta. Claro que hay platos típicos españoles, ¿sabes? De manera general, ¿sabes? Que Sí. a nivel mundial, o sea, en la cocina a nivel mundial tú dices, bueno, eso es algo muy típico español, ¿sabes? Exactamente. Pero luego, dentro de la misma España, tienes platos muy típicos de zonas específicas, ¿me comprendes? También. Es como tener varios países dentro de uno solo, ¿sabes? Porque Es muy variado. Exacto. Cada lugar tiene como que su cocina típica. ¿Me Exactamente. comprende? Entonces es tan rica y tan vasta, ¿no? En cuanto a diversidad, en cuanto a gastronomía de manera general, que eso es increíble, ¿sabes? Porque hasta los productos mismos son muy típicos. No tanto ya el plato preparado, sino los propios ingredientes, los propios... Sí, es como que ¿sabes? este chorizo es de tal ciudad de España. Exacto. Así. Exacto. Por ejemplo, fuimos a Málaga y en Málaga, como está cerca del mar y tal, se usan muchos platos típicos con marisco, con pescados. Hay muchos restaurantes de este tipo, ¿verdad? Exacto. Y si vas a otro ciudad, ahora mismo no sé, no se me ocurre así otro. En Granada también comimos muchas cosas, pero era más tapeo, cosas así. En las ciudades que son costeras, ¿sabes? Sí, es mucho marisco y pescado. Exacto, o sea, hay mucha variedad con respecto a lo que viene siendo los pescados, los mariscos, la cocina como tal de, ¿sabes? De pescado de manera general. Exacto. Sin embargo, más hacia el norte, más hacia el centro de España como tal, ya es más de la tierra, más de piernas de puerco, De carne, de cerdo, sí. ¿sabes? El típico jamón ibérico, los chorizos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O sea, Exacto. es muy, ¿sabes? Es muy variado y muy vasto de manera general en cuanto a extensión territorial del país como tal, pero a nivel muy de provincia, ¿sabes? Es muy típico. Claro, ¿sabes? y La hay comida. muchos bares de estos tipo bares de pueblo donde se hace comida casera, Exacto. que gusta mucho Y por es eso. igual con el vino, con los Sí, vinos también, con los vinos también. Sí, ¿sabes? con los vinos también. Los vinos también es una... Pero una de locura. manera general es impresionante y hemos probado muchísimas cosas aquí que no habíamos comido nunca y que nos encantan, Ujú. la verdad. Y muchos Tienes platos que, a la hora de comer, exquisitos. a la hora de ir a comer, tienes que Hay que probar. expandir, Sí. ¿sabes? Tu mente a nuevas cosas. Porque Hay que probar, porque si nos pasa como nos ha pasado, que no hemos probado por miedo, que no nos gusta, al final dejamos Exacto. de comer cosas que realmente son muy ricas. Claro, vengo de Cuba, lo que quiero es un arroz, frijoles y... No, Claro, o sea, como cubanos tienes al que fin.
tienes que abrir Tu paladar. Exacto, a experimentar nuevas cosas porque te pierdes una de sabores. Como, una de, exacto. que es Como increíble. cubanos al fin queremos comer platos típicos cubanos, ¿no? Pero cuando pruebas estas cosas te das cuenta que hay mucho más allá que solamente platos típicos Y bien, cubanos. bien bueno, bien rico. Y bien rico todo, la verdad. Entonces eso es una de las cosas que también nos ha sorprendido muchísimo, pero para bien, porque nos ha encantado. Siempre cuando comemos algo en una terraza, pues aunque aquí prácticamente no se estila que las personas mismas entren en los platos y tal, nosotros siempre lo hacemos. No sé, nos gusta como que ayudar de cierta manera a los que trabajan aquí, que muchas veces están súper atareados. Y entonces pues entramos las cositas y eso. Otra de las cosas, digamos, que nos ha asombrado y sorprendido bastante de España, en este caso para bien, es lo arraigado, digamos, que tienen las tradiciones, ¿verdad? Exacto, como a pesar de tanto tiempo, de siglos de De historia, historia, aún mantienen sus sí. tradiciones bien, ¿sabes? Exacto, y hacen representaciones. Fuimos hace un tiempo atrás, fuimos a un pueblo que se llamaba Mojados, Mojados. que vimos pues una representación de Rey Carlos con su hermano Fernando, ¿era, no? Exacto. En y 1517 fue que exacto. pasó eso. Y aún así Exacto. todavía todos los años tienen, ¿sabes? Su recreación histórica de cómo fue ese encuentro y tal y tal. Y eso es un ejemplo mínimo ahí. Exacto, pero hay muchísimos otros ejemplos, no sé, por ejemplo, las mismas procesiones, la Semana Santa, eso es más bien ya para la parte, digamos, religiosa, la parte más católica. Más católica. Histórica. Pero igualmente hay muchos hechos históricos que quizás como cubanos pues no dominamos, sin embargo, Claro. aquí en España cada año Sí, pues sí. los representan, los tienen en cuenta. Y eso me parece pues súper sorprendente. Es que Exacto. arman todas, ¿sabes? Arman todo un escenario, las personas Sí, se es todo un visten. evento, es todo un evento, Sí, sí, ¿sabes? sí. A nivel de ciudad, a nivel de pueblo, a nivel, ¿sabes? Es todo una... Es como que ese día estamos viviendo en tal año. Sí, sí, sí. Y lo hacen así de manera impresionante que tú te quedas así como que obviamente en Cuba no pasa nada de esto. No. O sea, ¿cómo Eh, rescatan? Es que ni siquiera, no es ni siquiera rescatarlo. No es que las porque- rescatan, es que no las han dejado, no las han dejado Exacto, morir nunca. exacto. Y entonces, bueno, realmente también ahora mismo estamos viviendo todo el tema este de la Navidad, claro, ya eso es algo, digamos, que más global, Sí, que en exacto. muchísimos países pues se hace, pero también como de que de cierta manera nos sorprende. En mi caso, yo cuando yo fui y vi lo del árbol encendido, lo de la representación navideña, lo de los villancicos, esto, los cantos, todas estas cosas, pues yo hasta lloré, imagínense ustedes. Porque es que, ¿qué pasa? Son cosas que en Cuba pues no vivimos jamás. Y llegar a un país y ver que tiene su historia, su cultura, todo tan arraigado que lo llevan, qué sé yo, en el alma, en la sangre, en el espíritu, y que hay muchos españoles que defienden, ¿no? Todo este tema, y la verdad que a mí me sorprende muchísimo, pero para bien, por supuesto. Claro. Y es un placer y un honor, pues de cierta manera, estar en un país así y formar parte, pues, qué sé yo, de su cultura, de su historia no formamos parte. No, Bueno, sí, Sí, claro de que cierta sí. manera los cubanos Por sí supuesto que formamos sí. parte. Desde el principio de todo. Sí, formamos obviamente parte de sí. Cuba está ligado A la historia de a la historia España. española. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un honor estar aquí ahora y formar parte y poder ver en vivo, ¿no? Todas esas representaciones y toda esta cultura maravillosa. Y bueno, chicos, nada, estas son solo algunas de las cosas que nos han sorprendido desde que llegamos a España. Por supuesto, seguramente se nos olvidan algunas, es totalmente normal. En otro video pues les estaré quizás comentando otras cosas que igualmente me han asombrado, pero ahora creo que como que recogimos las principales y de las que más nos quedamos así con la boca abierta cuando llegamos aquí. Déjame dicho, si eres inmigrante por supuesto, ¿qué fue lo que más te sorprendió del país al que llegaste, ya sea España o no? Y por supuesto, si te gustan videos como este, quédate por acá, que vamos a estar haciendo muchísimos más. Un besote y hasta la próxima.